estudiar. Así que vamos a lo que nos toca en este día, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, vamos a estar ahí, verso 23 en adelante. Lucas capítulo 3, verso 23. Ahora, una de las cosas que generalmente pasan en la iglesia, bueno, en las iglesias, o hablando de términos generales, en la iglesia del Señor de vez en cuando, es que hay pequeños círculos de judaizantes donde más y más se levantan y empiezan a llamar a otros creyentes a judaizar. A ver, dice, ¿qué es judaizar? Básicamente es volverse judío, siendo cristiano, empezar a guardar los mandamientos de la ley estricta, básicamente hablando de la ley ceremonial. Tengo que guardar la Pascua, entre otros tipos de festividades netamente judías. Y cuando empieza eso el movimiento en la iglesia, es interesante notar a veces las contradicciones que surgen, queriendo ser salvos por obras, siguiendo este tipo de movimiento. Ahora en la actualidad no es mucho lo que se da, pero sí de vez en cuando se suelen levantarse de estos grupos un poco más fuerte, alza la voz un poquito más fuerte, y ahí donde de vez en cuando hay muchos hermanos, como dije, donde empiezan a judaizar de su fe. Ahora, dentro de esa rama, una de las cosas, o uno de los argumentos que se citan para convencer a los creyentes es el nombre. Dice, ¿cómo es eso? Bueno, empiezan a preguntarte cuál es tu nombre y tu apellido, y empiezan a sacar la etimología de tu nombre, y de alguna forma llegan a un nombre judío. Aunque sea, no tengan ni judío por ningún lado, pues no, eres judío. Entonces, como eres judío, eres de tal tribu, corresponde a este tipo de línea, por lo tanto tienes que guardar el día de reposo, etcétera, etcétera. Ahora, gracias a Dios que no estamos, como dije, en esa época, pero pasa de vez en cuando donde aparecen este tipo de grupos. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Bueno, básicamente es que generalmente las genealogías para este tipo de grupos son algo importantes. Y de hecho, para el judaísmo, las genealogías son importantísimas. Porque básicamente lo que hacen es determinar cuál es su labor, dependiendo de la rama de los hijos de Israel que corresponde. Si recuerdan bien, cuando vemos el Éxodo, una de las cosas que pasan ahí es que Dios le encarga a cada tribu una labor. Y empiezan a cumplir esa labor cada uno de ellos. Por lo tanto, es importante por ese lado. Y por otro lado, también es importante porque de una de esas tribus iba a nacer el Mesías. ¿Se acuerdan? La tribu de Judá. Ahora, generalmente también pasa en las iglesias que cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos a ver las genealogías, como he dicho más de una vez, tratamos de saltar esa parte, de no leerla, porque los nombres son enredados, parecen trabalenguas. Dice, ¿qué es esta cuestión? ¿Se come una persona? ¿Qué es lo que es? ¿Un bicho? ¿Cierto? Y pasa eso. Y generalmente no la comprendemos tampoco, no nos interesa porque no le vemos mucho sentido a este grupo o a estas genealogías. Ahora, estamos en un tiempo donde, como he mencionado hace algunas semanas, comenzamos con lo que es el estudio de lo que es la vida del Señor Jesucristo. Y hasta ahora hemos visto básicamente lo que es la preexistencia del Señor. Y la última cosa que vimos junto con el pastor Antonio fue la genealogía del Rey. Mateo capítulo 1, verso 1 al 14. Y ahí el pastor Antonio seguirá con la genealogía del Rey. Ahora, ¿por qué digo la genealogía del Rey? Porque lo que hace Mateo con la genealogía ahí es determinar y decir a la nación judía que Jesús es el Rey prometido a la nación. Por eso Mateo comienza como comienza. Por eso empieza con una genealogía, porque ese es el argumento principal dentro de todos sus argumentos para decir, mira, ese Jesús que fue crucificado y que resucitó es el Mesías. Y te lo va a comprobar por medio de una genealogía. Entonces, eso lo van a seguir viendo con el pastor Antonio la próxima semana. Por mi parte, estaremos estudiando la genealogía santa, básicamente. Por ende, lo que haré va a ser mencionar algunas observaciones generales de ambas genealogías. Ya después, lo que voy a hacer va a ser introducirme a cuáles son las diferencias
Y posteriormente vamos a introducirnos en el texto. ¿Ya? Ahora dicen, pero ¿por qué tanto alboroto con las genealogías? Bueno, es importante. Porque si te fijas, Mateo capítulo 1, verso 1 al 14, hay una genealogía. Y en Lucas capítulo 3, verso 23 al 38, hay otra genealogía. Si tú las comparas, parecieran que hubieran aparentes contradicciones. Y digo aparentes porque son aparentes. Y es porque generalmente la gente que no entiende de estas cosas y no las lee bien, dice, ¿viste? Hay una contradicción. No hay contradicciones ahí. Y voy a explicar por qué. Así que, obviamente, vamos a estar viendo eso. Así que tome su lápiz, si tiene lápiz, y su cuaderno si quiere apuntar, y vamos a ver en primer lugar algunas observaciones generales de la genealogía. En primer lugar, la genealogía de Mateo quiere establecer, como dije, la línea real de Jesucristo, básicamente, es decirnos que es el rey prometido a la nación de Israel y por medio de su padre adoptivo José. Ya, eso es por medio de este hombre. Mientras que Lucas establece la línea genealógica de María. O sea, por eso hay dos genealogías. La de Mateo se dice que es de José, pero la de Lucas es propia de María, de la madre. ¿Ya? Y que nos lleva a reconocer a Jesús que es el Hijo de Dios, según lo que dice el verso 38 del mismo capítulo 3. 2. La genealogía de Mateo inicia estableciendo un orden genealógico distinto. Ahora dice, ¿cómo es eso? Mira lo que dice Mateo capítulo 1, verso 1. Así que vamos a ir de aquí para allá. Mateo capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice ahí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Notan algo extraño ahí? Según la historia de Israel, ¿quién es primero? ¿David o Abraham? Pero acá está al revés. La pregunta es, ¿por qué Mateo los pone al revés? Es porque Mateo está enfatizando a David, porque a David se le prometió ¿qué? Una casa, un trono y un reino eterno, y que de su simiente saldría ¿quién? El rey. Esa promesa nace bajo el corazón de otra promesa que se le dio a un hombre llamado Abraham. En ti serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Por lo tanto, ambas son importantes, pero el orden aquí está haciendo un énfasis. Cuando vamos a Lucas, que Lucas comienza muy diferente. Lucas dice en capítulo 3, comienza diciéndonos que este es el ministerio, es el inicio del ministerio de Jesucristo. Miren lo que dice Lucas capítulo 3. Van a notar que ahí comienzan de forma muy distinta el uno del otro. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era ya como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Totalmente diferente. Mateo comienza estableciendo la línea cronológica del rey, mientras que Lucas ya comienza diciéndonos, básicamente, el inicio del ministerio del Señor, o sea, muchos años después. Entonces, marca un precedente totalmente distinto, ¿ya? De manera que su enfoque, en el caso de Mateo, está en la promesa hecha a David. Por el contrario, Lucas comienza su sección poniéndonos en perspectiva de los acontecimientos históricamente ordenados. Deben entender que lo que hace Lucas es decir, mira, te voy a poner en orden todas las cosas que se han escrito del Mesías, así que voy a empezar. Entonces, es muy diferente el orden, en ese sentido, ¿ya? De manera que aquí introduce la línea genealógica de María con el fin de establecer también el inicio del ministerio del Señor y cómo es que este se inicia llevando a cabo la marca del unigénito y primogénito del Padre. Entonces, marca distintiva. 3. Una nota que debo mencionar se encuentra en el hecho de que Mateo, aunque se establece un orden distintivo, recién lo vimos ya, para establecer el reinado del Mesías, se puede ver la unidad en lo referente a los pactos establecidos en ambos individuos. Básicamente, ¿qué pacto? El pacto que Dios hizo con David y el pacto que Dios hizo con Abraham. Ambos pactos son pactos incondicionales. Dios se promete a sí mismo llevar a cabo su plan independientemente de lo que haga Abraham y lo que haga David. Ambos son incondicionales. Dios se juramenta por sí mismo en llevar a cabo eso y lo va a cumplir.
Entonces, esos son básicamente pactos que están ahí unidos con personajes. ¿Yale? Entonces ahí está, descansa el pacto davídico, descansa en el pacto abrahámico. 4. Una distinción particular en ambas genealogías se ve en que Mateo nos presenta una genealogía ascendente. ¿Cómo es eso? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José. ¿Se acuerdan? Así empieza. Pero Lucas no comienza así. Fíjate que por eso dice que Mateo establece una genealogía ascendente desde Abraham hasta Cristo, mientras que Lucas nos proporciona una genealogía descendente desde José hasta Cristo. Vemos Abraham hasta Cristo y el otro de José hacia Cristo, hacia abajo, al revés. Entonces, ¿marca un precedente? Sí, marca un precedente. Te está diciendo que el orden es distintivo, aunque ambos apuntan a algo particular de Jesús. En el caso de Mateo, a su reinado. En el caso de Lucas, a que él es el Hijo de Dios, es Dios. Esa es la idea. ¿Ya? 5. La genealogía de Mateo es más selectiva. Ahora, obviamente, ¿a qué me refiero con selectiva? Escoge más a los personajes, mientras que en el caso de Lucas es más extensiva. Empieza a poner más nombres y más nombres y más nombres. Dice, ¿cuándo se acaba esta cuestión? Bueno, por eso, la idea es que en el caso de Lucas es más extensiva, quiere dar más detalles. Mientras que Mateo no, solo quiere saltarse a los personajes principales de la historia y se acabó. ¿Ya? 6. En la genealogía de Mateo no se hace alusión a mujer, bueno, en el caso de Lucas, perdón, no se hace alusión a ninguna mujer. En el caso de Mateo, sí. Y es interesante que un judío haga alusión a mujer. De verdad, un judío generalmente no aludía a mujeres y no hablaba con mujeres en público. Pero Mateo lo hace a propósito y introduce a 4 mujeres ahí en su libro. Ahora, ¿quieren ver también lo que dice en el libro de Mateo? Para que vean de que hay más mujeres acá, ya tengo el privilegio de ver los nombres de las mujeres. Miren lo que dice ahí. Verso 3. Judá engendró de Tamar. Ahí está, primera mujer. ¿Cómo se llamaba? Tamar. A Fares y a Sara. Fares encerró a Zurrón y a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos 2 más. Rahab y Ruth son 2 mujeres. A Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Cómo se llamaba? ¿Mujer de Urías? Betsabé. Ahí tenemos 4. 4 mujeres. Ahora, si sabes las historias de las mujeres, es interesante cada una de ellas, pero eso no me lo tocó responder, me toca el pastor Antonio. Pero vea, para que presten atención a la otra. Pero son particulares. Dentro de una genealogía donde se supone que la descendencia real viene por los hombres, mencionar a mujeres es muy particular, de Mateo. Cosa que Lucas no hace. Lucas no menciona a ninguna mujer y se destaca básicamente si están puros hombres, está este engendra este, se acabó, no hay ninguna mujer. Distintivo entre ambas genealogías. Ya, entonces, cada una de ellas, querida, cada genealogía tiene un enfoque. Cada genealogía lo que va a hacer es establecer puntos claves del autor que quiere exponer. Como dije, en el caso de Mateo, va a exponer en su genealogía y va a argumentar por medio de ella que Jesucristo es el Mesías. En el caso de Lucas, lo que va a hacer es proporcionarnos la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso, de hecho, eso dice al final: hijo de Adán, Hijo de Dios. ¿Ya? Ok. Ahora, obviamente hay una pregunta que contestar y tiene relación a eso. ¿Por qué existen esas diferencias en ambas genealogías si todas terminan con José? Ahora dice, ¿cómo es eso? Sí, miren lo que dice Mateo. Mateo al final, capítulo 1, verso 16. Y presta atención al verso 16, que después les voy a explicar algo. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí termina, ¿cierto? Y después dice, hay 14 generaciones de aquí a aquí, 14 generaciones de aquí a aquí, 14 generaciones de aquí a acá, pero termina con José.
Lucas es exactamente lo mismo. Ahora, como recuerden que Lucas empieza por José y termina como hijo de Dios, empieza a descender. Entonces, empieza hablando que dice, hijo según se creía de José. Termina con José, hasta ahí llega. La pregunta es, ¿por qué existen estas diferencias entre ambas genealogías si ambas llegan al mismo personaje? Y aquí obviamente tenemos nuestro segundo punto que dije que son las diferencias en las genealogías. Ahora, aunque el debate sobre el tema de las genealogías es antiquísima, de verdad, es muy antigua, hace muchos años. De hecho, Eusebio de Cesarea dice lo siguiente, citando a Eusebio, dice: los nombres en las familias de Israel se enumeran bien, por naturaleza bien, por ley. Por naturaleza era el caso de descendientes genuinos, por ley, cuando otro hombre era el padre de hijos en el nombre de su hermano que hubiera muerto sin descendencia. Ahora se los voy a explicar. Básicamente, ya desde el tiempo del siglo III más o menos, ya había debates sobre las descendencias, si ambas, o la de Lucas, era de María o era de José, o era un caso fraudulento en el caso de los manuscritos. Y lo que hace este hombre, que es Eusebio, es decir, no, en realidad es así, y va y se explica un poco más, él explica un poco más esa idea. Y él dice básicamente que los nombres de las familias de Israel se enumeraban bien por naturaleza, ¿ya? En otras palabras, las diferencias en las genealogías están determinadas por aquellos que son descendientes naturales, vale decir, sus padres biológicos, y los descendientes legales, vale decir, no son naturales, sino que son adoptivos. ¿Entienden? No es un hijo natural. Acá hay que entender dos cosas importantes. En la ley de Moisés existen hijos naturales, ¿cierto? Cada uno sabe lo que es un hijo natural, pues tu hijo. Ese es un hijo natural, es biológico, es tuyo. Pero cuando llega un padre a la familia, ese hijo no es hijo de él directamente, biológico. No es biológico, es legal. Y esa es la diferencia. Ya, para que entiendan, ya que son los descendientes legales, vale decir, personas que no eran sus padres naturales, pero que por alguna razón se hicieron cargo de los hijos y de la descendencia del padre natural. Que ya había muerto, posiblemente. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan un poco más este tipo de casos. Ejemplo, ambas genealogías comienzan desde Abraham hasta David, ningún problema. Cuando empezamos a ver la genealogía de Lucas y la genealogía de Mateo, vas a notar que en el caso de Mateo empezaba básicamente Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y toda esa línea hasta David igual a la de Lucas. No hay ningún problema a la de Lucas, exactamente igual. ¿Ya? Entonces presten atención, desde Abraham hasta David, en Lucas y en Mateo son iguales. ¿Ya? Pero cuando seguimos la lectura tanto en Mateo como en Lucas, en Mateo sigue por la línea de Salomón, mientras que en Lucas sigue la línea de Natán. A ver qué pasó acá. Entonces, hasta la David, ningún problema. Ahora, ¿cómo? Para que puedan entenderlo mejor, miren lo que dice Mateo. Mateo capítulo 1, y los voy a llevar ahí, así que tengan Lucas y Mateo, ya, para que no se pierdan, para que puedan entender mejor. Miren, dice verso 2 del capítulo 1 de Mateo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naso y Naso a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón. Ahí está ahí nomás. Fíjense, hasta el rey David y ahí sale Salomón. Si va a Lucas capítulo 3, vamos a leer desde donde menciona a Abraham, ya, porque empieza desde antes. Ya,
Ahora miren, vamos a leer de abajo hacia arriba. En el caso de Lucas, porque dice, ¿por qué de abajo hacia arriba? Porque bueno, es que es descendente. Ya, entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso del verso 34 dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. ¿Se fijan? Entonces mencionó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Verso 33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Ahí menciona a Judá, a Fares, a Esrom, a Aram, a Aminadab. Verso 32. Al final dice a Naasón, después menciona a Salmón, después a Boz, después a Isaí, y después dice David. Hasta ahí, ningún problema. Pero cuando vemos acá, seguimos adelante, en el verso 31 dice, hijo de Natán, al final del 31. Dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Ahí cambió. Porque en Mateo dice, hijo de David, hijo de Salomón. Ahí cambiará la descendencia, ahí cambió. ¿Ya? Entonces, ese es el problema que surge ahí en las genealogías. Lucas habla de la línea de Natán, hijo de David, y después le sigue Melqui, cuyo hijo fue Elí, de donde según Lucas es padre de José. Fíjense, Lucas dice que Melqui es padre de José, pero Mateo dice que Jacobo era padre de José. La pregunta es, ¿quién fue padre de José? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque si ven a Mateo, al final, cuando dice las 14 generaciones, antes dice que hijo de Jacobo, hijo de José. Perdón, Jacobo engendró a José. Pero acá tenemos que en realidad no fue Jacobo, dice que Melqui engendró a José. Salió José de Melqui. La pregunta es, ¿quién es el padre? ¿José, Jacobo o Melqui? ¿De qué? Contradicción. No, no hay contradicción. ¿Ya? Y se les voy a explicar por qué. ¿Cómo podemos entender que José tenga dos padres? En el caso Jacobo o Melqui. ¿Cómo podemos entender que pueda tener dos padres y teniendo dos genealogías? Bueno, para solucionar eso debemos partir básicamente por la primera premisa de que la nación de Israel existía una norma que establecía dos puntos. En primer lugar, si una mujer se quedaba viuda, se moría su esposo, su hermano cercano a él tenía que casarse con ella y mantener la descendencia de su hermano. Ahora, ¿se recuerdan los que han leído la Biblia qué pasó con qué mujer? ¿Qué pasó algo parecido? Ruth. Exacto, con Ruth, que tenía el pariente redentor. ¿Cómo se llamaba? Pero dice vos, cuando va a decirle eso a Ruth, dice, hay un pequeño problema, que hay uno más cercano que yo. Déjame ir a hablar con él y después, si me dice que no, ya, pues yo asumo la responsabilidad. Esa es la idea. Cuando uno moría y no había un pariente, y había un pariente cercano, el pariente cercano debía levantar descendencia de su hermano. Esa era la primera línea, ya la primera cosa. Y así obviamente preservar la descendencia de su hermano. Y en segundo lugar, este debía de ser de la misma tribu, pero no necesariamente de la misma familia, para que básicamente las tierras no se fueran de un lado para otro. Entonces la norma decía, según Deuteronomio 25:5, era que mira, primera cosa, tienen que casarse, o el pariente más cercano de su hermano tiene que casarse con la viuda y levantar descendencia para que el nombre de su hermano permanezca. Y debe ser de la misma familia, de la misma tribu, del mismo clan, de la misma región. ¿Para qué? Para que las tierras no fuesen por todos lados de Israel. ¿Se acuerdan? Esa era la norma. Entonces, cuando vemos acá que hay dos padres, Melqui y Jacobo, ¿ya? Tenemos que tener en mente eso. Básicamente lo que están diciendo es que ambos tomaron a la misma mujer. Y eso es básicamente a Esther. Ambos tomaron a la misma mujer, a Esther. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, Jacobo era el padre biológico de José
Y al morir Jacobo, Melqui se casó con Esther, la tomó por mujer y siguió su descendencia. Por lo tanto, querido, por eso dice que en un lado dice que era hijo de Jacobo y en otro dice que era hijo de Melqui, porque en realidad era hijo legal, no biológico. Entonces, como era hijo legal, su hijo, aunque no es biológico, toma todas las prerrogativas de su padre, aunque no sea biológico. Si era hijo primogénito, tenía que llevarse gran parte de la riqueza del padre, aunque no sea legal, aunque no sea biológico, era legal, tenía que hacerlo, era parte. ¿Se fijan? Entonces, ese es lo que pasa con Mateo y Lucas. Mateo va a establecer una línea genealógica biológica, mientras que Lucas va a establecer una línea genealógica biológica y legal. ¿Nota la diferencia? Ambas. Y ahí cuando pasa el conflicto y dice, ¿qué es papá de este con este? Ya, eso pasa. Ya, pero es por eso. Hay una referencia ahí en este caso, en el caso de Matán. Ya, por otro lado, Mateo hace lo suyo también. Ahora, una cosa para reforzar la idea de Mateo es que Mateo ocupa el término engendrar. Si tú lo leíste, Mateo capítulo 1 se engendró esto, y no se llama aburrido que engendrar tanto hijo. Bueno, la idea de que Mateo ocupe muchas veces la palabra engendrar es para decirnos básicamente que la descendencia, esa palabra que ocupa engendrar, lo que apunta es a una descendencia física. Lucas, fíjate, nunca dice engendró. Fíjate. No en ninguna parte dice engendró a este, no, solamente menciona. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas solo menciona de quién viene de quién? Porque dice Lucas, si prestaste de leer Lucas, capítulo 3, verso 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía. Fíjense, hijo según se creía de José. El hecho de que Lucas omitiera la palabra engendrar es porque está haciendo referencia que en realidad no es hijo suyo biológico, pero sí legal. Nota la diferencia, por eso es la carga distintiva entre Mateo y Lucas. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta la forma en que se sobrelleva la línea genealógica y cómo es que esta permanecía, es que se piensa también que la descendencia que tenemos en Lucas es perteneciente a María. ¿Por qué? Porque la persona que se casaba debía ser del mismo clan, debía ser de la misma región, del mismo lugar, básicamente. Entonces, muchos piensan que la genealogía de Lucas es de María, porque básicamente está describiendo dónde sale María. Sale de ahí, mismo, la misma tribu, el mismo clan que José. Entonces, en estricto rigor, eso es lo que pasa y eso es lo que se piensa, muchos teólogos piensan eso. Ya. Ahora, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ahora nos toca nuestro texto, ya, meternos ahí, y que abarca mucho. En realidad, por eso no creo que avancemos mucho hoy día, pero sí quiero mencionar los primeros versículos o el primer verso. ¿Ya? Ahora, el primer verso dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ahora, con esa pequeña frase ya te está diciendo mucho, en realidad, de Lucas. Ya lo que hace Lucas es mostrarnos cómo inicia el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, en el judaísmo en esa época, debemos recordar que prácticamente gran parte de la vida del Señor fue omitida, ¿se acuerdan? La última vez que escuchamos del Señor fue cuando estaba en el templo y se perdió, ¿se acuerdan? Y le dice a sus padres: en la casa de mi padre me es necesario estar. Más o menos tenía 12 años. Muchos piensan que Jesús era adulto ahí. Jesús no era adulto todavía, legal. Legalmente era a los 13, se estaba preparando para los 13. Fíjate que en el judaísmo no existía la adolescencia, como en la actualidad. El judaísmo decía: pasaste de niño a adulto, se acabó. A los 13 años legalmente eres culpable, responsable de tus caídas, de tus pecados. Tú dabas cuenta, no tus padres.
y ya 11 años, 12 años, ya se les preparaba para asumir esa responsabilidad. Cuando el Señor se perdía a los 12 años, él estaba en eso, estaba en esa preparación para asumir lo que era ser adulto. Y después de eso no aparece hasta ahora, hasta que Juana aparece anunciando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y bautícese todo aquello, ¿se acuerdan? Y ahí aparece el Señor. Bautízame. Y Juan dice, ¿qué? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Sí. Bautízame. Y ahí empieza su ministerio público, ¿ya? Ahí empieza todo lo que vemos en las escrituras, pero antes no había nada, estaban en el anonimato total. Ahora, tomando en cuenta eso, todo eso ocurrió cuando el Señor apareció y se bautizó, tenía aproximadamente 30 años. Ahora dice, ¿qué importante que tenga 30 años? Bueno, lo importante de 30 años es que todo ministerio público comenzaba a los 30 años. Ejemplo, los levitas, que eran la línea de honor, podríamos decirlo de alguna forma, de servicio al Señor, según Números 4, 3, o el verso 35, 39 y 43, dice que debía ser desde los 30 años hacia arriba, empezar su ministerio. Antes no podía. David fue rey a los 30 años. José, ¿se acuerdan de José, cierto? Que lo arrestaron, ¿se acuerdan? De la película de José, que lo arrestan, le llevan a Egipto y todo. Fue visir a los 30 años. Todos los ministerios públicos que se desempeñan en la escritura fueron de 30 años para arriba. Jeremías tenía 30 años. Perdón, Ezequiel tenía 30 años cuando comenzó su ministerio profético. Entonces era normal que a la edad de 30 años Jesucristo empezara su ministerio. ¿Por qué? Porque se consideraba como legal o normal que el ministerio de cualquier hombre comenzara a esa edad. ¿Por qué? A esa edad ya estaba preparado y desarrollado para poder seguir creciendo. Era una persona apta. De hecho, se dice que a los 30 años, una persona a los 30 años está en su potencial, ¿cierto? Hasta los 30, 40 y está, va. Así que espero que no se acaben mis 30 todavía. Estamos ahí a flor de piel. Pero ya hasta los 40 está sonado. Ya, ahí vamos abajo. Así que póngase las pilas. Ya. Pero pasa que en el ministerio a los 30 años, querido, era la base. Ahí empezaba todo. Y era normal que para el Señor Jesucristo a los 30 años eso sucediera. Más o menos fue en el año 29 después de Cristo. ¿Por qué 29? Porque en realidad no existe el año cero, ya por si acaso. El año cero no existe. Y usted dice, existe el año cero. No, no existe el año cero. Ya, y Jesucristo, que se cree que nació por lo menos un poquito antes. Ya, pero es el tema de debate, así que no nos metamos ahí. El tema es que tenía 30 años, más o menos en el año 29 después de Cristo, y ahí estaba empezando su ministerio el Señor Jesucristo, como dice Lucas. Ya, ahí dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Y ahí está la parte más importante todavía, porque fíjate que al Señor Jesucristo se lo reconocía como hijo de José, ¿se acuerdan? En más de una ocasión. ¿Este es el hijo de quién? Del carpintero. ¿Quién era el carpintero? José. Ahora, en estricto rigor, la palabra carpintero no está mal traducida, no es carpintero, es alguien que se dedica a construir con sus manos. Que hace casas y ese tipo de cosas. Esa es básicamente la labor de, en este caso, de José. Era un constructor. Para la época era muy, diría yo, solicitados. ¿Por qué? Debido a las conquistas de la nación de Roma. ¿Qué hacía Roma? Destruía todo. ¿Y qué necesitaban construir? Casas. Ahí está José. Ahí está. Aquí estoy. Y ese fue el oficio del Señor Jesucristo. De hecho, muchas veces se lo reconocía. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos? ¿Cierto? Este. De hecho, en un momento muy particular, los mismos líderes religiosos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué estaban diciendo?
que era hijo de José, pero que la relación con María había sido incestuosa, básicamente había sido antes del matrimonio, habían fornicado. Entonces dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, golpe bajo. Todos asumían o se suponía que Jesús era hijo de José. Lo interesante, como dije antes, es que Lucas omite engendró, que sería básicamente decir que es un hijo legítimo de José, y no está. Y otra cosa importante es que hay un artículo aquí que se repite en todo el texto y que justamente aquí no se repite. Lo que quiere decir Lucas, básicamente, al no repetir el artículo que en todos los otros se repite, es que este hombre llamado Jesús no era hijo de José y está apuntando básicamente a que este hombre Jesús había nacido de forma virginal. En realidad era hijo de Dios. Con todos los datos que él está dando acá, mira, está diciendo, mira, no solamente se creía que era hijo de José, o sea, tenía una naturaleza humana, sino que, aunque todos pensaban, no era así, no era su hijo legítimo, no era su hijo biológico. Por ningún lado. Y con eso está apuntando Lucas ¿a qué? Lucas capítulo 2. ¿Cómo nació el Señor? Una virgen, que le aparece un ángel y salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres. Y nació el Salvador, que es Cristo el Señor. ¿De qué? De forma milagrosa. La forma en que Lucas quiere exponer eso es básicamente omitir las formas apropiadas en el lenguaje griego para decir, mira, esta es la forma para decir que engendró, pero no existe para decir, no es hijo de él, aunque sí es hijo de él. La forma en que lo hace es haciendo y siguiendo la línea, como dije, no necesariamente biológica, sino legal. Querido, Lucas sabía muy bien lo que estaba escribiendo, y a mí me impresiona cómo tan detallado en sus registros. Porque podría haber omitido esa parte, podría haber dicho, no, mejor me salto esta parte para que no se confunda la gente. No, en realidad lo que quiere es, no, queremos mostrar en realidad que este hombre Jesús, que es preexistente, en realidad nació y se encarnó en una mujer, y no solamente se encarnó, sino que no es hijo de José legal, biológico, es de María. Por eso también muchos teólogos piensan que la descendencia acá es de María. ¿Por qué? Porque nace de mujer, no de hombre. Por eso Lucas coloca su nota al pie, según se creía. Porque todos los que, todas las personas, si tú ibas a Jerusalén en ese tiempo, preguntabas por Jesús, que sí, el carpintero, hijo de José, sí, ahí están los hermanos, sí, yo sé, es el hijo de María, nosotros lo conocemos, sí, lo conocemos. Un hombre común y corriente, de carne y hueso. Pero Dios. Entonces Lucas comienza marcándonos un precedente. Dice básicamente, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Aquí te va a mencionar una serie de nombres. Pero quiero destacar algo importante antes de meterme en los detalles para terminar, para no aburrirlos más, ya que están aburridos bastante. Primero lo que dice al final del verso 38. Dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lo interesante al final es que menciona a Adán, hijo de Dios. Porque en Romanos, capítulo 5, se le llama al Señor Jesucristo el segundo Adán. Nace del primer Adán, entre comillas, porque en realidad no nace de él, ¿recuerdan? Representa a la humanidad como el primer Adán, pero distinto a su padre. ¿Por qué? Porque si bien goza de naturaleza humana, sufre, llora, padece, tiene hambre, tiene sed, se cansa. No era de este mundo. Todo eso, sí, querido, nos dice que en realidad este hombre, que era hijo de Adán, en realidad era hijo de Dios. Y apunta de nuevo a ¿qué? Encarnación. Encarnación. Dice, mira,
este que era eterno, eternamente con el Padre, decidió hacerse hombre y seguir una línea de los hombres para llevar a cabo la voluntad del Padre. Hay algo, querido, que me describe en realidad de alguna manera eso que el Señor hace, es lo que dice Pablo a los Efesios capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. Querido, si eso es una humillación para un ser divino, hacerse hombre, y aún peor hacerse un siervo, imagínate, porque eso viene a ser, ¿se acuerdan? El Señor dice ahí, le dice a los discípulos que estaban discutiendo quién iba a ser el primero, y ¿qué le dice el Señor? Dice, el que quiera ser el primero, será vuestro servidor. Y la palabra servidor ahí literalmente será tu esclavo. Va a dejar todo por servir a otro. No importa lo que tenga que hacer. Él es más importante y va a ayudarlo a hacer y después se lo comentaré. Querido, no hay un mayor ejemplo al ver esta genealogía que el Señor Jesucristo, al ver cómo este hombre, Dios, se encarnó y vino de una descendencia de hombres como nosotros, pero no era como nosotros, ¿cierto? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, gracias porque nos enseñas, Señor, también por las genealogías, cosas que muchas veces, Señor, pasamos de largo, no queremos leerlas, pero danos el tiempo, Señor, y también la sabiduría para saber explicarlas y también que tu pueblo pueda disfrutar de ellas. Gracias por tu cuidado y tu misericordia, y gracias por todo lo que haces.